Hola, hola, queridos alumnos. Los saludo a todos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo, a los que están en la clase en vivo y los que van a verla grabada también. Los saludo y espero que hayan tenido un bonito fin de semana y un buen comienzo de esta semana que es la última semana de clases y ahí vamos a tener unas vacaciones merecidas, supongo. Ustedes que ya vienen batallando eh, este medio año en sus estudios, así que también viene bien un pequeño descanso, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con, con nuestros estudios de los libros históricos. Ya vimos Josué, habíamos visto la historia de la conquista, ¿no es cierto? Después de la muerte de Moisés, ¿no es cierto? El pueblo eh, bajo el mando de Josué como su general, como su líder espiritual también, ¿no es cierto? Terminan terminan entrando y conquistando la tierra que Dios le había prometido, ¿no es cierto? En, en su oportunidad, ¿no es cierto?, a Abraham, y que ya había pasado muchos años, ¿no? Esa promesa, igual el Señor demostrándonos su fidelidad y que no se olvide de lo que promete y lo cumple, ¿no? Termina cumpliendo esa promesa. Vemos eh, que el pueblo pasa una época una temporada de mucha unión, ¿no es cierto? Y creo yo de mucha cercanía con Dios, porque vemos ahí el pueblo eh, batallando, enfrentando sus batallas, ¿no? Todos unidos eh, y, y siguiendo los pasos de su líder, ¿no? Josué en este caso, pero principalmente siguiendo los mandatos de Dios, ¿no? Y después de eso, que muere Josué, ¿no es cierto? La tierra, como vimos, no fue conquistada en su totalidad, ¿no? Pero después de la muerte de Josué viene ese periodo oscuro, ¿no? De los jueces, donde cada uno hacía lo que quería, donde cada uno eh, eh, se podría decir, tomaba la justicia en sus manos o no había un líder que los guiara y entonces empezaron a ver esos problemas de ser invadidos por otras naciones, de ser subyugados por otros pueblos, ¿no es cierto? Entonces vemos que en ese periodo oscuro de sufrimiento empieza a haber ese círculo vicioso de que el pueblo cada vez se olvidaba de Dios, ¿no es cierto? Quizás por el mismo hecho de no tener a alguien que, que los, que los guíe en ese sentido hacia Dios, ¿no? Aunque no como excusa, pero puede ser por ese lado, pero siempre pasaba eso que se olvidaban de Dios y entonces se alejaban de Dios y por alejarse de Dios, ¿no es cierto? Terminaban sufriendo esas consecuencias de estar lejos de Dios. Después de estar por ahí asediados por algún pueblo enemigo, por estar pasando necesidades, ¿no? Acuden nuevamente, se dan cuenta que Dios es su único eh, es protector y salvador, acuden a Dios y Dios en su infinita bondad, ¿no es cierto?, le manda un juez para que los termine salvando nuevamente y mientras vivía ese juez, ¿no es cierto?, en ese periodo de vida del juez, tenían un periodo de paz, ¿no es cierto?, y de armonía en el pueblo y nuevamente después de la muerte de ese juez, el pueblo nuevamente se alejaba, se olvidaba de Dios y nuevamente empezaba ese ciclo, ¿no es cierto? Entonces, vimos eso que
que pasaba en la época de los jueces. Después de esto, vimos el librito eh, de Ruth, ¿no? Que es un libro que está ahí, que sucede eh, según lo que el mismo libro relata, ¿no? En el mismo periodo de los jueces. Y después de ese periodo de los jueces, de ese periodo oscuro que pasa al pueblo, ¿no es cierto? Llega eh, una nueva época dentro de lo que fue, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Llegará el momento de la monarquía, ¿no? De los, donde se instituye, ¿no es cierto?, el primer rey de Israel, que viene a ser Saúl, que después es reemplazado por David, y David eh, es reemplazado por su hijo eh, Salomón, ¿no es cierto? Y en ese periodo es un periodo donde el pueblo, que más que menos, ¿no es cierto?, termina siendo eh, un pueblo que se alinea detrás de su líder, ¿no? Eh, que termina siendo un pueblo unido, se podría decir, a pesar de algunas situaciones que sucedieron. Y después, bueno, cuando muere el rey Saúl, ¿no? Y el rey Salomón, perdón, llega su hijo al poder, exige más impuestos al pueblo y ya el pueblo ya estaba cansado por ahí de los impuestos que, que estaban en la época de Salomón, ¿no? Entonces ocurre la gran división, ¿no es cierto?, del reino de Israel en el reino del norte, el reino del sur, eh, el reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur, y bueno, ahí empieza ese periodo, ¿no es cierto?, donde vamos a leer en la literatura bíblica, donde vemos ese, a veces, yo antes siempre decía, ¿por qué a veces habla de Judá y a veces habla de Israel? ¿No es cierto? Cuando era más chico, y era por ese motivo, por ahí uno a veces no lo sabe y no lo tiene entendido en saber que hablaba del reino de Judá y el reino de Israel, porque el mismo pueblo o la misma nación de Israel se había dividido en dos reinos, ¿no es cierto? Por ahí la literatura le da más importancia a los reyes del sur, ¿no es cierto? A los reyes de Judá, que viene a ser la, la continuación, ¿no es cierto?, de David como su linaje, ¿no? Y por ahí se ve mucho que durante ese periodo de los dos reinos también hay, hay una gran diferencia entre la fidelidad a Dios de los reyes del norte y los reyes del sur. En los reyes de Judá podemos ver reyes buenos que siguieron lo que Dios decía, reyes más o menos que seguían a medias por ahí lo que Dios decía, y había reyes muy malos también que se olvidaban de Dios. Pero prácticamente se puede decir que los reyes de Israel o los reyes del reino del norte, prácticamente todos hicieron lo malo, ¿no es cierto? Entonces vemos esa diferencia. Entonces, después viene la caída del reino del norte, el reino del sur eh, persiste unos años más y bueno, también son conquistados, son llevados al exilio, pero a diferencia de los dos, de uno y otro, ¿no es cierto? El reino del norte termina por ahí eh, disipándose, mezclándose con otros pueblos y terminan por ahí perdiendo su identidad, ¿no es cierto?, como pueblo. Y lo que pasa por ahí al contrario del reino de Judá, ¿no es cierto?, que aunque vayan al exilio, siguen siendo unidos, siguen manteniéndose eh, como un pueblo, ¿no es cierto? Y eso los ayuda
en su momento volver, ¿no es cierto?, restablecerse en la tierra, reconstruir la ciudad, el templo y nuevamente estar establecidos como nación, ¿no? Entonces, hoy arrancaremos con ese periodo de relatos, ¿no es cierto?, históricos del inicio de la monarquía y bueno, vamos a ir analizando después los sucesivos libros, ¿no es cierto?, que nos, que nos tocan ahora, que son Samuel, Reyes y Crónicas, ¿no es cierto?, que en un principio los libros por ahí de Samuel y Reyes en realidad eran un solo libro, eran el libro de los reinos, ¿no es cierto? Que era primera, segunda, tercera y cuarta reinos en su inicio, después se dividieron, ¿no es cierto? Y terminan siendo primera y segunda Samuel y primera y segunda Reyes, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar voy a compartirles la pantalla y vamos a iniciar con ese análisis hoy de Primera Samuel, que es el primer libro, ¿no es cierto?, que nos corresponde analizar, ¿no? Bueno, como les dije en un principio, ¿no? Estos dos libros de Samuel también en su momento fueron el libro de Samuel y se dividieron en dos libros, ¿no? Eh, es un, un libro, ¿no? Que por ahí su autoría o su escritura se le atribuye en algunos casos a Samuel, pero si nosotros vemos, ¿no es cierto?, a- en profundidad, ¿no es cierto?, analizamos y los leemos incluso, veremos que no pudo haber sido Samuel el que los haya escrito porque eh, en cierto momento incluso del libro el profeta Samuel muere, ¿no? Y se sigue narrando la historia posterior a su muerte, ¿no? Entonces, pudo haber sido el autor del libro, pero en cierta proporción, pero no en su totalidad, ¿no es cierto? Entonces, sí lleva por nombre, el libro lleva su nombre, ¿no es cierto? Porque por ahí se le da importancia al ser ese personaje que, que prácticamente hace o está ahí en la transición, ¿no es cierto?, entre el libro de jueces, ¿no es cierto?, que habíamos visto, y o el periodo, mejor dicho, de los jueces y el periodo de los reyes, ¿no es cierto? Es un personaje muy importante, es un personaje, quizás el personaje central de la historia, al menos en la primera parte del libro, ¿no? Donde incluso se narra, ¿no?, el momento de su nacimiento, el momento de- del pedido de su mamá, ¿no es cierto?, por tener un hijo, el periodo donde nace Samuel, el periodo donde es consagrado, ¿no es cierto?, al templo, ¿no es cierto?, a estar con el sacerdote, a estar con Elí, y dentro de ese relato, ¿no es cierto?, vemos
maravillosa historia donde a la noche el pequeño Samuel está durmiendo, ¿no? Y es llamado por Dios y bueno, él se despierta a la noche, va corriendo y le pregunta a Elí por qué Elí lo llamó. Y Elí le dice, no, anda, acostate de vuelta que yo no te llamé. Y vuelve a acostarse y vuelve a suceder lo mismo hasta que en un momento Elí se da cuenta que el que lo está llamando y el que quiere hablar con Samuel, ¿no es cierto?, es Dios, ¿no? Entonces le dice a Samuel, bueno, ahora cuando te llame de vuelta, vos respondés, eh, habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Entonces, esa historia que por ahí la sabemos desde chiquito y que es tan maravillosa, ¿no? Sucede en la primera parte del libro y vemos entonces la importancia, ¿no es cierto?, también que tenía Samuel en este periodo. Eh, Vemos y podemos por ahí ver lo importante que fue Samuel eh, para el pueblo, ¿no? Eh, si leemos en Primera Samuel, capítulo 25 el verso 1 donde relata el momento del fallecimiento, ¿no es cierto?, de Samuel, y dice, Samuel murió y todo el pueblo de Israel se reunió para llorar su muerte y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. ¿Vieron? Eh, por ahí lo importante en este verso dice, se puede leer y ver la importancia que tenía Samuel, ¿no? Para el pueblo. Dice, todo el pueblo reunió a llorar la muerte de este profeta, no solo profeta, porque Samuel terminó siendo eh, el último, se puede decir, el último de los jueces de Israel, ¿no? El último líder en un sentido de juez, ¿no? Terminó siendo sacerdote y terminó siendo profeta. O sea, por ahí tenía, se podría decir, tenía tres trabajos, tres cargos distintos, ¿no? Dentro de lo que era la nación de Israel, ¿no? Entonces, vemos la importancia que tenía Samuel, la, por ahí la grandeza incluso de este personaje y bueno, el porqué, ¿no? De, de que este libro lleve su nombre, ¿no? Dado que Samuel, como les dije, murió antes que ocurrieran algunos acontecimientos de estos libros, él no pudo haber sido el autor de toda la obra. Pudo ser el autor de una parte, no lo sabemos a ciencia cierta, pudo haber sido el autor de algo del libro, pero no de todo. Incluso vemos que, como leímos en el capítulo 25 de Primera Samuel, se relata esto, ¿no es cierto?, de la muerte de Samuel. Entonces, después que incluso seguimos el libro de Samuel, terminan en el capítulo 31 si mal no recuerdo, con la muerte de Saúl, en el capítulo 31 sí, y tenemos todo el libro de Segunda Samuel todavía que sigue narrando los hechos posteriores a la muerte de Samuel, ¿no? Entonces, eh, puede ser que haya escrito Samuel una parte del libro, pero no su totalidad, y por ahí también se le termina atribuyendo en la autoría de este libro a algún otro profeta que no se menciona, ¿no? Incluso en Primera Samuel 27:6 parece indicar que el libro se originó después de la división del reino, en- porque si vemos en Primera Samuel 27, capítulo 27, verso 6 dice,
Axis accedió y le dio Ciclar, que desde entonces perteneció a los reyes de Judá. Vemos que ahí se menciona eh, como les decía hoy, ¿no es cierto? Ese nombramiento del reino de Judá. Cuando se hablaba del reino de Judá, ya se hablaba después de la división del reino, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, es muy probable que este libro se haya escrito en el periodo posterior a la división de los reinos. Y eso quiere decir que ya no estaba Samuel, ya no estaba Saúl, ya no estaba David, ya no estaba ni siquiera Salomón, ¿no es cierto? Era en el periodo no posterior al reinado de Roboam, ¿no es cierto? El hijo de Salomón que termina, ¿no es cierto? Dividiendo, gracias a su accionar, termina con la división del reino, ¿no es cierto? Entonces, es muy probable que que la composición de este libro, que la escritura, o quizás gran parte o la mayor parte de la escritura de este libro haya ocurrido, ¿no es cierto?, en, en este periodo después de que las 10 tribus del norte se rebelen contra Roboam, ¿no es cierto?, y terminan dividiéndose entre el reino del norte y el reino de Judá, que en realidad eran las tribus de Judá y Benjamín, ¿no es cierto? Entonces, eh, este libro nos va a mostrar también esa, en relación o podríamos decir, eh, con el libro de los jueces, ¿no? Perdón, es probable que haya sido escrito por un profeta desconocido, como les dije, en su momento. Y bueno, no podemos decir a ciencia cierta, bueno, fue escrito una porción, no fue escrito nada por Samuel, pero no podemos decir o no podemos afirmar que el libro en su totalidad haya sido escrito por el profeta Samuel, ¿no es cierto? Entonces, eh, pudo haber sido escrito cierta parte del libro, pudo haber sido escrita, pero sí podemos estar seguros que no fue escrito en su totalidad, ¿no es cierto?, por el profeta. Su relación con jueces. Y acá vamos a ver eh, esa, esa relación y el porqué, ¿no es cierto?, del nacimiento de, de la monarquía, ¿no? Es un tiempo crucial. Este, este libro nos cuenta ese tiempo crucial o importantísimo, ¿no es cierto?, de cambio de forma de gobierno. Podríamos decir cambio de forma de gobierno, una manera de decir, porque eh, no hubo un cambio de forma de gobierno en sí, ya que antes no había una forma de gobierno, sino que cuando el pueblo estaba complicado, ¿no? Jodido, como decimos nosotros por acá, cuando el pueblo se veía en una situación difícil, ¿no es cierto? Clamaba a Dios y termina eh, pidiendo un salvador, ¿no? Entonces, pero en el resto del tiempo, cuando no había un juez que gobierne, incluso habíamos visto que la mayoría de los jueces gobernaban sobre cierta tribu, ¿no es cierto? No sobre todo, sobre todas las tribus, ¿no es cierto? Entonces no había una forma de gobierno. El pueblo tenía esa libertad de poder decidir, de poder hacer, de poder manejarse como querían sin estar eh, subyugados, por así decirlo, bajo una autoridad, al menos una autoridad, ¿no es cierto?, humana, bajo una forma de gobierno, ¿no? Entonces, este libro nos relata eso, que les dije que por ahí termina siendo Samuel el último juez, ¿no es cierto?, después
de, de la muerte de Elí, ¿no es cierto? Queda Samuel en ese lugar, ¿no es cierto? Ya que los hijos de Elí no eran unos, unos buenos tipos, ¿no? Entonces eh, termina quedándose en ese lugar de Elí, después de que Elí haya nombrado por ahí a sus hijos como sucesores y no le haya ido muy bien, termina quedando, ¿no es cierto?, Samuel en ese lugar como por ahí el último juez de Israel, ¿no? El libro de los jueces por ahí nos relataba, ¿no es cierto?, ese caos político y social, como les decía, ¿no es cierto? Y para dejarlo bien en claro, vamos a ir al, al último, al último pasaje del libro de jueces, ¿no? Que decía, al final dice, el último verso del libro de jueces 21-25 cierra el libro de jueces haciendo esta afirmación, ¿no es cierto? En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Vemos que el libro de jueces termina sentenciando esto de decir, bueno, no había alguien que sea líder del pueblo, no había alguien que guíe al pueblo, no había alguien que diga qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. eh, Terminaban siendo una nación muy débil, ¿no es cierto?, por no tener un líder y cuando eran atacados eh, por un pueblo vecino, ¿no es cierto?, terminaban siendo derrotados porque no tenían un líder que diga, bueno, ahora nos unimos las 12 tribus y vamos a pelear contra este pueblo, sino que venía por ahí, como vimos en la época de los jueces, venía una nación vecina, atacaba a una de las tribus y bueno, terminaba conquistándola o terminaba amedrentándola, robándole las cosechas o alguna otra situación, ¿no es cierto? Entonces, termina siendo ese cada uno hacía lo que bien le parecía, termina siendo una debilidad, ¿no es cierto?, desde cierto punto de vista para el pueblo. Por no tener un rey y, y ser un conjunto por ahí de tribus dispersas por cierto territorio, terminaban siendo vulnerables, ¿no es cierto?, a esos ataques de, de los pueblos vecinos, ¿no es cierto? Entonces, ese, ese, ese punto era por ahí muy importante al momento de darnos cuenta o de entender por ahí por qué, ¿no es cierto?, esa necesidad o por qué el pueblo en su momento pide tener un rey y tener alguien que los organice, ¿no? En Primera Samuel se relata esa necesidad de renunciar a una parte de su libertad y formar una unidad política bajo el liderazgo de un rey. Y, y bueno, esa, esa forma de verlo, ¿no? Como les decía, eran libres de hacer lo que querían, pero a su vez también hacían lo que no debían hacer. Hacían lo que querían, pero ya se excedían, ¿no es cierto? Tenían esa libertad. Incluso el mismo Samuel, ¿no es cierto? Eh, trata de, trata de que el pueblo revea esa situación cuando le piden tener un rey, ¿no es cierto? Vemos el relato para ver cuando sucede esto de que el pueblo quiere tener un rey. Vamos a leer 1 Samuel 8 el verso 4, o mejor dicho, vamos a leer del 1 al 4. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró como caudillo a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abdías. Los dos eran caudillos de Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia,
pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguieron tu ejemplo, por tanto, escógenes un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Vemos que, por empezar, Samuel intentó hacer lo mismo que Elí, ¿no es cierto?, en su momento, y también dejó a sus hijos a cargo, y también sus hijos no eran buenos niños, ¿no? Sino que eh, terminaron siendo corruptos, terminaron eh, pidiendo sobornos, vieron que podían acceder gracias a su cargo a dinero fácil por ahí, ¿no? Y intentaron hacerlo. Entonces el pueblo, después de ver que Samuel ya era un anciano, que sus hijos no valían la pena como, como caudillos o como herederos de ese trabajo que venía haciendo Samuel, se reúnen todos los ancianos y le piden a Samuel que, que unja un rey, ¿no es cierto? Queremos un rey, eh, que ese rey nos gobierne y que ese sea nuestro líder por ahí para tener esa posibilidad de como las otras naciones que están bajo un rey, ¿no es cierto? Y son más unidas y pueden pelear toda la nación junta, ¿no es cierto? Nosotros también podemos hacerlo. Entonces, Samuel lo primero que pasa por su cabeza le dice, no, a Samuel no le agradó esta idea, ¿no es cierto? No, no quería un rey para el pueblo. Incluso, como les dije, trató de convencer al pueblo para que desista de esa idea, diciéndoles que por ahí, miren que ustedes van a perder esa libertad que tienen hoy, ¿no es cierto? Que ya no van a poder hacer lo que quieren, ya no van a poder decir, bueno, yo hago esto, hago aquello, sino que van a tener que estar bajo las leyes que promulga ese rey, ¿no es cierto? Van a tener que incluso pagar impuestos para que ese rey viva de sus impuestos, de su plata, se lleve una buena vida por ahí el rey, cuando ustedes quizás no tengan una vida tan buena y él va a vivir en un palacio rodeado de lujos y ustedes la estarán quizás pasando necesidades. Incluso cuando vayan a la guerra, ¿no? Eh, Va a necesitar un ejército ese rey y también va a necesitar plata para mantener ese ejército y le va a terminar pidiendo más plata y además de esto va a ir y le va a pedir a sus hijos para que sus hijos vayan a pelear al ejército. Cuestión de que en ese momento si no querían hacerlo, si no querían ir a pelear, no tenían por qué, no estaban obligados a ir a pelear en nombre de nadie. En cambio, eh, una vez que tengan un ejército y un rey que necesite hombres para el ejército, ¿no es cierto? Y lo solicite, ustedes van a tener que entregar a sus hijos para que vayan a luchar por por la nación y por el reino. Y van a tener que mantener el ejército, mantener al rey, mantener su palacio, mantener sus comodidades, mantener su riqueza y todo eso va con llevarnos, ¿cierto?, de que en primer lugar pierdan su libertad, pierdan una parte de su dinero, pierdan incluso a sus hijos, ¿no es cierto?, para que este rey, ¿no es cierto?, pueda defenderlos o termine siendo una persona
que trabaje para ustedes. Pero a pesar de todo lo que trató, ¿no es cierto?, eh, de decirle Samuel, ¿no es cierto?, al pueblo, no hubo caso, el pueblo quería porque quería un rey, y bueno, termina eh, aceptando, ¿no es cierto?, Samuel esto y termina, ¿no es cierto?, ungiendo al rey Saúl, ¿no es cierto?, después de- del, del pedido de los ancianos de todas las tribus, ¿no es cierto?, de Israel. En segunda Samuel, vamos a ver, eso vamos a verlo por ahí en la siguiente clase que tengamos. En segunda Samuel, eh, ya vemos a un David como rey, ¿no es cierto? Después del reinado de Saúl, vamos a ver a ese David conquistador, a ese David ganador de un montón de batallas, de ese David que termina eh, por ahí de vencer en algún momento a los filisteos, ¿no es cierto?, que eran por ahí sus mayores enemigos. Eh, y bueno, vamos a ver que narra desde Segunda Samuel en adelante, por eso vemos esa división después del capítulo 31 de Primera Samuel, donde muere eh, Saúl, en manos incluso de los filisteos, ¿no? Que donde muere Saúl, donde muere su hijo y termina por ahí su reinado, arranca el libro de Segunda Reyes ya con con ese reinado del rey, del rey David, ¿no es cierto? Que termina siendo el rey por ahí más grande, más poderoso, más conquistador eh, de Israel, ¿no? Que termina en sí, ¿no es cierto?, estableciendo la monarquía como conquistando los pueblos, incluso pueblos enemigos, termina conquistando la ciudad de Jerusalén y estableciendo allí la capital del reino, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos la importancia que tiene para el pueblo judío y para eh, incluso los cristianos también, ¿no es cierto?, la ciudad de Jerusalén. Entonces termina conquistando Jerusalén y estableciendo a Israel como una verdadera nación, como una nación, al menos en su reinado, y también podríamos decir en el reinado de su hijo, ¿no? De Salomón, en una nación poderosa, temida ahí en esa región, ¿no es cierto? Que termina ganando sus batallas y termina estableciendo sí, estableciéndose como una verdadera nación por ahí guerrera y unida, ¿no? Que era por ahí, termina eh, siendo lo que el pueblo en su momento, cuando le pide a Samuel un reino, ¿cierto? Termina eh, queriendo eso, ¿no? Termina queriendo eh, que, que haya un rey que les dé paz, que les dé esa esa tranquilidad de que cuando quiera atacarle a un pueblo vecino, piense dos veces, tengan temor de atacarlos y de saber que ellos tenían cómo defenderse también, ¿no? Entonces, eh, ese era por ahí, son por ahí, ¿no es cierto?, la relación que tenía con el libro de jueces. Después de ese periodo, ¿no es cierto? El, la necesidad esa de estar bajo el dominio o la guía, por así decirlo, de una persona que los lleve a estar por ahí o a sentirse más protegidos, ¿no? El propósito del libro tiene por ahí varios propósitos, ¿no?
relata en primer lugar el establecimiento de la monarquía y narra la historia de las vidas de Samuel, Saúl y David, ¿no es cierto? Eh, narra esa historia en Primera Samuel vemos ese periodo donde desde, desde donde aparece David, ¿no? En primer lugar está solo Saúl como personaje, ¿no? Porque termina siendo un ungido como rey, ¿no? Y, y en un principio, Saúl termina, hoy por hoy nosotros decimos, este Saúl, qué tipo, qué mal rey, qué persona que Dios eligió, ¿no? Y al final hizo un montón de cosas que no debería haber hecho, ¿no? Desobedeció a Dios y después de esa desobediencia, de lo que Dios le había pedido que haga y él hace otra cosa, ¿no? Cuando Dios le pide que extermine a sus enemigos y que no quede nada de sus enemigos, que no quede ni el ganado, ni los niños, ni el rey, ni nadie vivo. eh, Saúl, Saúl termina desobedeciendo. Incluso termina justificándose y termina acusando a otras personas, ¿no? Entonces, termina después siendo desechado por esa actitud suya, ¿no? Entonces, en un principio era un buen rey, era un rey que seguía lo que Samuel le decía, o lo que Dios le decía, mejor dicho, a través de Samuel, ¿no? Y estaba haciendo un buen trabajo hasta ese momento donde desobedece. Incluso cuando Samuel viene y llega ahí al campamento y le dice a Samuel, le dice Samuel a Saúl, Saúl, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó? Y Saúl lo primero que dice, pero si yo hice lo que Dios me mandó, yo fui y derroté a nuestros enemigos y gané la batalla. Y, Samuel le dice, si vos hiciste lo que Dios mandó, es porque entonces yo escucho esos berridos de ovejas y de vacas, ¿no? Y Samuel dice, no, no, pero nosotros trajimos las mejores ovejas, el mejor ganado de nuestros enemigos para ofrecerlo en sacrificio a Dios, ¿no? Incluso traje al rey enemigo como prisionero para demostrarle a Dios que nosotros ganamos, ¿no es cierto? Y entonces Samuel le dice, mira, desde este momento eh, sos desechado como rey. Y desde ese momento empieza toda esa locura, por así decirlo, de Saúl, ¿no? Y ahí entra ese personaje eh, que lo vemos tan inocente en un principio, ¿no? A David como el pastorcito de ovejas, ¿no? Ingresa ahí en la historia cuando va Samuel a, a ungir a David y su padre trae a todos sus hermanos y mayores, ¿no? Y Samuel va uno por uno y dice, no, ninguno de estos de tus hijos es el elegido, ¿no tenés un hijo más? Sí, tengo el más chico que anda ahí dando vueltas por la chacra, dijo el padre de David, ¿no? Y entonces va a buscarlo y Samuel dice, ese es el elegido de Dios. Termina ungiendo a un David eh, pequeño, ¿no es cierto? Pero que ya tenía o ya demostraba, ¿no es cierto? Ese don o esa cercanía con Dios, ¿no es cierto? Cuando necesitó defender a sus ovejas, a su rebaño, y por ahí termina siendo ese mismo pastorcito, ese mismo defensor que terminaba matando a, a leones y a osos cuando atacaban a sus ovejas, termina siendo, ¿no es cierto?, el mismo espíritu de David como rey, ¿no es cierto? Termina siendo ese protector de sus ovejas, de su rebaño, de su pueblo, ¿no? Entonces vemos esa narrativa de Primera Samuel
nos va llevando a esto, nos va llevando después a que eh, Dios va, eh, al contrario por ahí de Samuel, de Saúl, perdón, que lo termina ungiendo y le termina dando la corona, a David lo unge, pero no le da la corona en ese momento, ¿no es cierto? Lo termina llevando en un proceso que lo termina depositando en el trono, ¿no? Vemos a ese David que tiene todas esas peleas, termina yendo a estar en el palacio, a convivir con la monarquía, ¿no? Termina siendo una persona muy importante para Saúl, ¿no es cierto? Después termina eh, eh, peleando, ¿no? Varias batallas, incluso con Saúl, termina escapándose, termina perdonándole la vida a Saúl, ¿no? Y, y vemos esa amistad de David con el hijo de Saúl, ¿no es cierto?, con Jonatán. Entonces, vemos cómo David se va forjando como líder, se va aprendiendo, ¿no es cierto?, muchas cosas, incluso esa pelea, ¿no es cierto?, cuando termina derrotando a Goliat, ¿no es cierto? Vemos todo el proceso que atravesó David para llegar a ocupar el trono. No es que David fue ungido y al otro día ya tenía la corona puesta, sino que al contrario de Saúl, ¿no es cierto? David pasó por ese proceso que muchas veces, ¿no es cierto? A mí siempre me gustó pensarlo cuando nosotros en nuestra vida vamos pasando por ciertos procesos difíciles y a veces tenemos delante de nosotros a esos Goliaths que nosotros vemos en nuestra vida, nos terminan forjando incluso para ser eh, mejores obreros de Dios, ¿no es cierto? Para que nuestros propios ministerios después terminen eh, siendo mejores, ¿no es cierto? A veces nosotros tenemos esas luchas que tuvo David, que tuvo ese proceso de, de, de forjarse como rey, de forjarse como líder, para después terminar siendo el rey que fue, ¿no es cierto? Y vemos la gran diferencia, ¿no? Cuando Saúl es confrontado por Samuel, cuando comete su pecado, su transgresión, cuando deja vivir a lo mejor del ganado y al rey del pueblo enemigo, ¿no es cierto? Lo primero que hace es dice, pero si yo hice lo que Dios dijo. Después, en segundo lugar, dice, pero a mí el pueblo me pidió que traigamos este ganado para ofrecérselo a Dios. Y después termina le diciéndole a Samuel, ¿sabe qué, Samuel? Vos salí y conmigo y apoyame delante del pueblo, ¿no? Entonces vemos que ahí hubo una gran diferencia y yo creo que fue mucho también de ese proceso que pasó David y lo acercó a Dios y lo tuvo cerca de Dios, porque David también cometió pecado y David también fue confrontado por el profeta Natán en su momento, ¿no es cierto? Entonces, Natán cuando David, y si vamos al caso, yo por ahí no quiero poner que hay una escala de pecados mayores y menores, pero si nosotros vemos el pecado de David, quizás fue peor el pecado de David que en primero puso sus ojos en una mujer casada. Después eh, tomó a esa mujer estando casada. Esta mujer termina embarazada. Para tapar ese pecado, termina mandando a su esposo al frente en la guerra o termina matándolo en un sentido rápido de explicación, termina matándolo porque lo manda al frente y como diciendo, ¿sabe qué? Quiero que se muera este. No le cortó la cabeza con una espada, pero termina matándolo. Pero la actitud de David es muy distinta a la de Saúl. Saúl se justificó, trató
y le pide a Samuel cualquier cosa, vos tenés que justificarme a mí porque yo no puedo perder el trono. En cambio, cuando Natán viene y le dice, le cuenta la historia del hombre que tenía una ovejita, ¿no es cierto? Y esa ovejita hasta dormía con él de tan encariñado que estaba con esa oveja y había un hacendado que tenía un montón de ovejas y cuando recibió la visita no quiso matar una de sus ovejas, fue y le robó la oveja al hombre que tenía solo una. eh, y David dice, ¿y quién es? ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre necesita ser castigado. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y lo primero que hace David es arrepentirse y decir, eh, Señor, cualquier cosa, yo quiero perder todo lo que hay en mi vida, prefiero perder todo, prefiero perder el trono, prefiero perder a mi familia, prefiero perder todo lo que tengo, toda mi riqueza, pero no quiero que te apartes de mí. Entonces vemos esa gran diferencia. Eh, Saúl por ahí prefirió el trono a la presencia de Dios, en cambio David prefirió la presencia o seguir caminando con Dios al trono, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa, ese, esa cosa que vivió David hasta llegar al trono terminan también forjándolo y acercándole a Dios. Eh, Disculpe, por ahí terminé un poco predicándoles, pero quería dejar muy en claro esa diferencia que había porque para mí es muy lindo notar esa diferencia que hubo entre Saúl, ¿no es cierto?, y David. Y quizás a veces también aplicarlo a nuestra vida cuando nosotros a veces no entendemos y decimos, ¿por qué paso por estas situaciones? Quizás en algún modo también nosotros estamos peleando con nuestro Goliat y estamos fortaleciéndonos para recibir nuestra corona, ¿no es cierto? Nuestra corona que no va a tener, no vamos a ser reyes de ningún pueblo, ¿no es cierto? Pero nuestra corona que va a ser eh, mucho más importante, ¿no? De, de que tener la corona de un pueblo, ¿no? Siguiendo un poco con el siguiente propósito de este libro es, desde el punto de vista profético, se presenta la historia, ¿no? de la nación para demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo consecuencias, así como habíamos visto, ¿no es cierto?, desde el periodo de los jueces, termina eh, demostrándose eh, esto sigue demostrándose, ¿no es cierto?, en estos libros de Samuel, ¿no es cierto? Y obviamente también en los libros de Reyes, ¿no? Que ser infiel a Dios, que seguir el pecado tenía sus consecuencias. Entonces, el castigo por desobedecer seguía esa teología que habíamos hablado en su momento en Josué y en Jueces, seguía esa teología deuteronomista, ¿no es cierto?, de, de pagar las consecuencias de los errores, ¿no? De pagar las consecuencias de las infidelidades a Dios y de sufrir, ¿no es cierto?, el castigo, ¿no? De, alejarse de él. Nadie quedaría impune al castigo divino si transgredía la ley, fuera el pueblo, el sumo sacerdote o el mismo rey. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, vuelve, ¿no es cierto?, a, a- a estar presente eso de eh, qué le pasó, ¿no es cierto?, cuando los hijos de Elí cometen el pecado, ¿no es cierto? Ya siendo, por eso dice, ni el sacerdote, ni el pueblo, ni el rey, nadie quedaría impune, ¿no? Porque tendrías un cargo superior o eras una persona más importante del pueblo, eh, ibas a poder librarte, ¿no es cierto?, de este juicio de Dios. Incluso vemos a los dos reyes a los que hablábamos, diferenciábamos por ahí, pero los dos fueron castigados. Una forma
Saúl no se arrepintió de su pecado, no volvió no le pidió perdón a Dios, él se justificó y bueno, terminó como terminó, terminó siendo asesinado o matándose, dependiendo del relato, ¿no? Pero termina perdiendo su vida, termina perdiendo su reino, eh, su descendencia termina perdiendo incluso el reino, termina muriendo su hijo con él. Entonces, vemos esa diferencia que David, al pedir perdón, al estar ahí, como vemos, varios días sin comer, llorando, pidiéndole a Dios, ¿no? que lo perdone, termina por ahí sufriendo las consecuencias de perder a su hijo, de tener un castigo, ¿no? Pero termina siendo mantenido en el trono, termina siendo o siguiendo, ¿no es cierto?, apoyado por Dios, ¿no es cierto? Entonces, Dios no lo desechó así como lo desechó a Saúl, porque hubo esa diferencia. David se arrepiente de lo que hizo, Saúl no se arrepiente. Así que el versículo clave es 1 Samuel 2:30 y vamos a leer este versículo en este sentido. 1 Samuel 2:30 nos dice, por todo esto el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre en mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Y ahí vemos que queda claro, ¿no es cierto?, lo que dice Dios, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian, ¿no es cierto? Vemos queda plasmado acá esa misma teología, ¿no es cierto?, deuteronomista de no ser infieles a Dios, de seguir a Dios, de ser siempre fieles y, y cualquier deshonra, ¿no es cierto?, o cualquier humillación viene por un desprecio a lo que Dios les había pedido, ¿no es cierto? Entonces, ese más o menos es el propósito del libro de Samuel. El tema, el tema queda muy claro por ahí, el tema central, ¿no es cierto?, del libro. El tema central es la instauración de la monarquía de Israel. Lo vemos desde el principio del libro, vemos primero, ¿no es cierto?, la historia de Samuel y después ya, bueno, arrancamos con con esa historia de que es ungido como rey Saúl y bueno, después sigue contando lo que fue, ¿no es cierto?, el reinado del rey David. Entonces, el tema central, el tema por donde va recorrer toda la historia del libro es la instauración de la monarquía, ¿no? Eh, esta, Por ahí también esta institución de la monarquía, ¿no es cierto?, nos lleva a ver que, que hubo momentos donde los reyes, por eso les decía hoy que había reyes buenos y reyes malos. Eh, Había momentos en la historia, ¿no?, donde estaban estos reyes que veían que tenían poder, ¿no es cierto? Y, y que ese poder los corrompía, ¿no es cierto? Entonces se volvían corruptos, ¿no es cierto? Incluso eso lo vemos hasta nuestra época, ¿no es cierto? Hasta los días de hoy, cuando hay personas, ¿no?, que tienen cierto poder sobre algún pueblo, alguna nación, terminan cayendo en lo que es la corrupción y ven
que tienen la posibilidad de tener cada vez más y terminan corrompiéndose más bueno, termina pasando esto con algunos reyes de Israel, ¿no es cierto? Algunos fueron conquistadores, grandes conquistadores, y otros fueron grandes corruptos, por así decirlo, ¿no? Se alejaron mucho de Dios y se acercaron mucho a eso de querer más el poder, ¿no? Que a Dios. Entonces, en este libro, ¿no es cierto?, de Primera Samuel, ¿no es cierto?, hay tres grandes bloques de narraciones, ¿no es cierto?, tres grandes narraciones. El primero es la historia de Ana, ¿no es cierto?, que es la mamá de Samuel, ¿no es cierto? Es la primer bloque de narraciones va desde el capítulo 1 al capítulo 4, eh, hacia más o menos el año 1050 antes de Cristo, cuando los filisteos, ¿no es cierto?, establecidos en la costa sur, monopolizando el comercio del hierro, toman el control sobre toda Palestina y dominan a los israelitas, ¿no? En esa época estaban muy subyugados, el pueblo estaba muy bajo, bajo ese asedio de los filisteos, que vendría a ser prácticamente que el pueblo de Israel sigue luchando con los filisteos hasta hoy, porque los filisteos estarían establecidos más o menos en lo que hoy es la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Y ese lugar tan conflictivo que sigue en conflicto hasta el día de hoy, ¿no? Los filisteos eran un pueblo que vivían ahí en la costa del Mediterráneo, ¿no es cierto? Tenían una civilización muy avanzada para la época, eran por ahí los que empezaron a dominar el tema del trabajo con el hierro, ¿no es cierto? Empezaron a producir mucho armamento eh, y gracias a eso les permitía, ¿no es cierto?, tener mejores ejércitos, ¿no es cierto? En ese entorno de lucha, de guerra, de asedio de los filisteos, ¿no es cierto?, se sitúa el nacimiento y la juventud de Samuel, hijo de Ana, dedicado al culto del santuario de Silo. Por ahí vemos esa historia, ¿no es cierto?, de esta mujer que tenía mucha fe, ¿no es cierto?, y pide tener un hijo, y cuando Dios le concede, ¿no es cierto?, esa bendición, ese regalo de tener a Samuel como hijo, lo lleva al santuario de Silo, y lo deja ahí al cargo de Elí para que sea criado y sea después la persona que termina siendo, ¿no es cierto?, ese profeta, ese... eh, ese sacerdote, ese último juez también, ¿no es cierto? Eh, si habría personajes importantes, yo creo que Samuel estaría entre los más importantes del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Nosotros siempre le tenemos allá a, a- a David, a Moisés, a Elías, y creo que entre esos cuatro entraría Samuel, ¿no es cierto? Entre los personajes por ahí más importantes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eh, eh, vemos a esta madre que pide fervientemente un hijo, ¿no es cierto? Y termina llevándolo para que se críe en ese ambiente de cercanía a Dios, y eso lo lleva luego, ¿no es cierto?, a tener esa cercanía con el Señor, ¿no? La siguiente o el siguiente eh, grupo de narraciones que vemos en Primera Samuel, ¿no es cierto? Es Samuel y Saúl. Vemos esas historias que transcurren ahí
con Samuel ungiéndole a Saúl como rey y después yendo a la par de Saúl, estando muy cerca de Saúl, acompañándole a las batallas, incluso siempre aconsejándole a Saúl, pidiendo su consejo, ¿no es cierto? Y esto ocurre entre los capítulos 5 y 15 ocurren más o menos estas narraciones, ¿no? En torno, este periodo transcurriría más o menos en el año 1030 antes de Cristo, cuando Samuel unge a Saúl, que significa pedido a Yahvé. Entonces, es su nombre, ¿no es cierto? Por ahí tiene ese significado de pedido a Dios, de que el pueblo pide un rey, ¿no? Entonces podemos ver en el nombre de Saúl, ¿no es cierto? Ese significado. Entonces Samuel unge a Saúl como rey de Israel y este logra vencer a los amonitas y a los filisteos en muchas batallas, no termina de destruirlos, eso hay que dejarlo en claro porque siguen nuevamente las batallas más adelante. Estos filisteos a quien termina arrebatándoles por ahí el monopolio del hierro, que nosotros hoy por hoy decimos, "Ah, qué tan importante el hierro". Para ellos en esa época el hierro era eh, la bomba atómica de hoy en día, ¿no es cierto? Era el arma o la herramienta principal que tenían para tener armas, para tener mejor ejército, para tener más poder, ¿no es cierto? Entonces, el hierro era muy importante. eh, Saúl le arrebata ese monopolio del hierro eh, a los eh, filisteos y logra así la independencia un poco del pueblo, aunque de modo precario, como dice ahí, pues pierde pronto el apoyo de Samuel y también el control del conjunto de la población. Pierde el apoyo de Samuel ¿por qué? Por sus metidas de pata, por alejarse de Dios, ¿no es cierto? Y incluso después de eso, el mismo pueblo empieza a ponerse en su contra después de ciertas actitudes de Saúl, ¿no es cierto? Y el tercer gran grupo de narraciones ya es con Saúl y David, ¿no es cierto? En los últimos años del reinado de Saúl, ¿no es cierto? Desde el 1015 al 1010 antes de Cristo, eh, David ya como un hábil general que había estado al servicio de Saúl, ¿no es cierto? Se establece por ahí como jefe de las guerrillas en el sur de Palestina, donde va creando su ejército particular. Vemos que en ese periodo ya David va formándose como ese general, como ese líder de- de- de guiar a un ejército, ¿no es cierto? Va formando su propio ejército. eh, Estando el rey Saúl, ¿no es cierto?, en el poder, ¿no es cierto? En el año 1010 antes de Cristo, los filisteos derrotan y matan a Saúl en el monte Gilboa, en la región norte de Palestina central. Y vemos, termina, ¿no es cierto?, esta vida del rey Saúl que por ahí como yo lo comparo mucho con Sansón, ¿no es cierto? En el hecho de haber podido ser alguien que no terminó siendo, ¿no es cierto? De ser de ser en un principio ese gran rey que vencía batallas, que le hacía caso a Dios, que seguía los consejos de Samuel, que provenían de Dios, ¿no es cierto? Ese rey eh, que, que se imponía como el primer rey incluso, ¿no es cierto? Y en un momento por una debilidad o por lo que sea, por codicia, ¿no es cierto? O por querer demostrarse ante el pueblo, captura al rey enemigo, lo trae
y como prisionero, ¿no es cierto? Y se justifica traer todos los mejores animales, ¿no? Como diciendo, bueno, los trajimos, pero para hacer sacrificios a Dios, ¿no? Entonces, ese rey que veíamos al principio como un joven seguidor de Dios y de lo que Dios le pedía, termina después cayendo, incluso como vemos más adelante en ese, en ese mundo oscuro de ir a acercarse a divinos, ¿no es cierto? Y además si termina por ahí cayendo en la locura prácticamente, ¿no es cierto? Eh, por haber desobedecido, por haberse alejado de Dios y, y por no seguir teniendo esa misma, eh, esa misma idea que tenía en un principio, ¿no es cierto? Entonces vemos a ese Saúl que, que fue o que terminó no siendo el que podía ser, ¿no? Para mí es un personaje de esos también que, como le digo, como Sansón, ¿no? Que tenía la oportunidad de ser mucho más grande, mucho más reconocido incluso dentro de las escrituras y termina siendo un personaje que deja poco y nada, sino más bien un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y sus tradiciones por ahí, que nosotros vemos las tradiciones del rey David, que son un montón, ¿no es cierto? Vemos las historias de David y todo lo que hay en torno al rey David y se sigue hablando de David prácticamente desde que es ungido rey y de ahí en adelante vemos las historias de David hasta nombrado en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Termina siendo, ¿no es cierto?, parte de esa promesa de Dios de decir, bueno, eh, van a ser de tu linaje el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Entonces, eh, todo eso quizás en su momento podría haberle ocurrido a Saúl y por su propia decisión, ¿no es cierto? Por su avaricia, por su codicia, eh, termina siendo alguien que termina siendo ese ejemplo de lo que no tenemos que ser, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, ahí vamos terminando lo que es primera Samuel, ¿no? Que termina justamente con ese relato de la muerte del rey Saúl y sus hijos, ¿no? Entonces, eh, en segunda Samuel ya empezaremos con todo a a, en- a meternos, ¿no es cierto?, a lo que fue por ahí eh, la- el reinado, ¿no es cierto?, la época del reinado del rey David. ¿Sí? Así que bueno, por hoy llegamos al final de la clase, todavía tenemos unos minutitos, si por ahí hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieran compartir, que por ahí también les haya interesado en su momento cuando por ahí eh, estuvieron leyendo estos libros, algo que les guste de Primera Samuel o de los libros de Samuel, pueden hacerlo en este momento si quieren, tienen el espacio. A mí me gustó cuando estabas hablando de la historia de Saúl, cómo resaltaste que cuando Samuel le dijo, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó? Él dijo, sí, yo hice lo que me mandó, pero había cambiado una parte del plan. Había hecho una gran parte de lo que Dios le mandó,
pero había desobedecido en algo. Me hizo pensar cómo desobedecer a Dios en una cosa puede tener consecuencias desastrosas. Y no sé por qué, pero me hizo pensar que capaz fue porque él pensó que su idea era mejor. Capaz pensó, sí, podría hacer esto que Dios me mandó, pero capaz sea mejor llevarme los mejores animales y hacerle un sacrificio. Y capaz en el fondo sí era avaricia disfrazada de buenas intenciones. Sí, incluso nosotros, si leemos la historia, podemos llegar a pensar, pero no hizo nada malo, quiso llevarle ese regalo a Dios, ¿no es cierto? Eh, pero el mismo Samuel le dice, ¿qué prefiere, ¿qué prefiere Dios? ¿La obediencia o los sacrificios, ¿no es cierto? Entonces nosotros a veces, también nosotros en nuestra vida, por eso digo que estos libros para mí están llenos de esos ejemplos, de lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Yo creo que, eh, como les hablaba de esa diferencia entre David y Saúl, ¿no? Tenemos ese, eh, eh, porque nosotros somos pecadores, vamos a cometer pecados, pero tenemos esa posibilidad de arrepentirnos. Y si nos arrepentimos, Dios va a seguir de nuestro lado, nos va a seguir ayudando, nos va a seguir dando lo que necesitamos, ¿no? Pero en cambio, si nosotros incluso como hizo Saúl, nos equivocamos o desobedecemos, ¿no? Y seguimos siendo testarudos y diciendo, como por ahí vos decías, pero si yo hice capaz mejor de lo que vos dijiste, vos quizás no le habías dado, no te diste cuenta, pero nosotros podíamos traer esos animales para hacerte sacrificio, ¿no es cierto? Saúl quizás en su interior pensaba eso y nosotros hoy también podríamos decir, pero sí, de última iba a hacer sacrificios a Dios, pero Dios no le había mandado eso. Entonces, por ahí Dios ¿qué nos pide a nosotros? Más que nada, nos pide obediencia, ¿no es cierto? Y no eh, como lo que termina haciendo Saúl, ¿no? Trayendo esos sacrificios que eran más importantes para Dios, esos sacrificios de esos animales o la obediencia de Saúl, ¿no es cierto? Así que es muy, muy interesante verlo desde ese lado, ¿no es cierto? Y también tenerlo presente y por ahí también poder aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Así que es muy, muy interesante lo que nos comentaste, ya. Muchas gracias. Y bueno, entonces vamos llegando al final de la clase de hoy. El miércoles no vamos a tener clase, voy a ver ahí con el profesor si cambiamos el día de la clase, estará avisando, el miércoles no voy a poder, tengo una cita médica, así que no voy a poder estar con ustedes, así que bueno, si podemos reacomodar la clase para otro día de esta semana, vamos a tenerla. Y si no, bueno, les deseo unas felices vacaciones, se lo merecen. eh, y, y como me dijo Tatiana la clase anterior, igualmente yo les arruiné las vacaciones porque les dejé tarea para las vacaciones. Así que bueno, pero dije, bueno, prefiero darles más tiempo y que tengan más libertad de hacerlo, así que tienen como 20 y poquitos días para hacer el trabajo, así que espero que pasen unas lindas vacaciones haciendo la tarea, pero que pasen unos lindos días de descanso también, porque a veces es necesario por ahí para recargar las pilas y arrancar de nuevo con todo la última parte del año. Así que bueno, los saludo a todos con la paz del Señor y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Nos vemos. Igualmente, felices vacaciones. Gracias, gracias.